Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 6 de la carrera de arquitectura del segundo semestre, turno vespertino. Nosotros somos de la materia de análisis crítico de la arquitectura del arte, y le vamos a presentar lo que son las villas del Veneto, el modelo de las haciendas mexicanas. Nuestro equipo está conformado por Ángel Lomelí Amador, mi compañera Fátima Miranda Vázquez y su servidor Sergio Ortega Holguín. Bueno, pues las villas del Veneto son un grupo de villas ubicadas en la región de Veneto, en Italia. Su mayor parte están concentradas en la provincia de Vicenza. Fueron construidas a la mitad del siglo XVI por el arquitecto Andrea Palladio. Estas villas fueron construidas para las familias más importantes del lugar, que generalmente eran aristócratas, pero también había miembros de la alta burguesía. Ya entre los años 1994 y 1996, en Vicenza, 24 villas palladianas del Veneto han sido incluidas en una lista de la UNESCO para formar parte del patrimonio de la humanidad. Estas impresionantes villas se esparcen por toda la llanura del Po. Principalmente se agrupan en las ciudades de Vicenza y Padua. Es un lujo para los sentidos visitar estas villas, ya que resulta indispensable el querer conocer la forma de vida en la que se vivía antes, en la época más deslumbrante de la República de Venecia. Durante el siglo XV, la República de Venecia aseguró su poder en toda la costa adriática. La ciudad se hizo inmensamente rica con el comercio, y pues los habitantes comenzaron a buscar nuevos lugares para expandirse. Las ciudades del Veneto se estaban constituyendo como estados, y pues la República, por la seguridad de no quedarse fuera, decidió incorporarse a la fuerza a todas esas ciudades de a su alrededor. Tras la anexación de la República, las demás ciudades, los habitantes comenzaron a buscar lugares tranquilos de descanso, pero más allá de las lagunas, y ya pues en pleno, que estuvieran más acercados a la naturaleza. Ya pues las segundas viviendas ya se sabe que es propio de las épocas de bonanza, y fue ahí donde se comenzaron a construir las primeras mansiones. Pues ya, o sea, en ese tiempo había mucho dinero, y pues las personas que le estaban haciendo esas mansiones no se iban a conformar con casas pequeñas, ¿no? Orígenes. Bueno, pues Andrea del Prieto de Llagóndola nació en Padua en 1508, en una familia muy, muy humilde. A los 13 años, este muchacho trabajaba como aprendiz en un taller de cantería. Era un buen estudiante y pues le gustaban los libros y no se le daban mal las artes manuales. Al contrario. Pues la familia en 1523 se trasladó a Vicencia, y es ahí donde Andrea, pues ya por haber adquirido experiencia, se inscribe en el gremio de la construcción. Y pues, o sea, como le gustaba tanto y se desenvolvía mucho, pues de volada sobresalió entre sus compañeros. Y pues en la obra fue subiendo de puesto hasta llegar a ser un encargado con mucha fama en el lugar. Obvio que una cosa era ser un buen encargado y la otra era pues convertirse en un buen arquitecto, en el más importante del Renacimiento, ¿no? Pues, o sea, le hacía falta algo. Y pues ese algo se lo dio una figura pues muy reconocida en el Renacimiento en Italia, en el norte. Esta figura fue Gian Giorgio Trissino, que era un poeta humanista, dramaturgo, filólogo y hábil diplomado. O sea, era un aristócrata culto y con muchos dones, con ganas de manejar bien su dinero. Y ya pues este señor conoce a Andrea mientras trabajaba en una obra de una villa cercana a Vicenza, y pues enseguida supo ver lo que pues Andrea podía ofrecerle, ¿no? Vio a este arquitecto escondido en Andrea, y fue así cuando pues, se convirtió en su mecenas y le pagó los estudios y los viajes a Roma, y pues lo metió más a los ambientes cultos y aristocráticos de la ciudad, y pues sobre todo le echó la mano para conseguirle pues buenos contratos como arquitecto.
Pues para ser un buen personaje con una proyección artística, pues influía mucho lo que es el nombre, ¿no? Y hasta hoy en día influye. Entonces, Gian Giorgio, que siempre pensaba en todo y que sabía pues algo de marketing, pues se le ocurrió que Andrea debería cambiar de apellido, pues para tener un nombre más así, más despampanante, más rimbombante. Fue ahí donde cayó, pues, en que siendo Palas Atenea, la diosa de las artes griegas, su pupilo debía apellidarse Palladio. Eh, pues ahí, o sea, ahí es donde nace la estrella, ¿no? Entonces Andrea pasa de ser un simple encargado de obra al más reputado arquitecto de las villas de la alta sociedad que están construyendo. Pues lo cierto es de que pues este Andrea no lo hacía nada mal. Tenía un estilo muy personal que intentaba rescatar toda la perfección que se encarnaba en el mundo clásico eh, pues de Grecia, de Roma, y se basaba en los libros del Vitruvio. Pues los 10 libros del Vitruvio de la arquitectura y pues sobre todo en su buen gusto. Bueno, pues a continuación los dejo con mi compañero Lomelí. Hola, sus obras. Como todos sabemos, cuando alguien realiza un buen trabajo, este trabajo se hace notar y lleva su reconocimiento. Tal fue el caso de los trabajos del arquitecto Andrea Palladio, pues en su momento fue como un boom. Era tal su fama que el Consejo de la Ciudad no duda en otorgarle la remodelación del palacio gótico donde dicho consejo residía, logrando así el arquitecto Andrea Palladio transformar el palacio comunal gótico en una basílica civil romana. La obra dura desde 1549 hasta 1614, pero desde el principio se sabe que los trabajos fueron de buen gusto y al agrado de todos. Era tanta su fama en aquel entonces que todas las familias pudientes y cultas de Vicenza querían encargarle de sus residencias tanto en la ciudad como en el campo. Le llovían contratos, pero Palladio, como buen trabajador, no sabía decir que no. Construyó palacios urbanos, la mayoría en el Corso Mayor de Vicencia, que claro, acabó por cambiar su antiguo nombre por el de Andrea Palladio. Allí, en imagen, podemos apreciar el Palacio Chiericati, el Palacio Balmarana, la Loya del Capitano y el Palacio Porto, todos ellos considerados como obras maestras de la arquitectura renacentista. Pero si hay algo que se le reconoce a Andrea Palladio es por sus villas o casas de campo, que más adelante podremos apreciar en imágenes como verdaderos palacios. Llegó a construir 24 y la mayoría de ellas están consideradas actualmente como patrimonio de la humanidad. Un buen ejemplo en el extrarradio de la propia ciudad de Vicencia es Villa Rotonda. La fama del arquitecto Andrea Palladio sigue creciendo y acaba siendo nombrado como arquitecto mayor de la República de Venecia. Eso le obliga a trabajar también allí en Venecia y construir 3 iglesias que marcaron también la arquitectura renacentista. La más conocida de estas obras es San Giorgio Maggiore, situada en la isla del mismo nombre, que es muy fotografiada desde la plaza de San Marcos, como se puede observar en la pantalla. Andrea Palladio vuelve a Venecia para hacerse cargo de una obra que le interesaba especialmente. La Academia Olímpica le encomendó en 1579 la construcción del Teatro Olímpico con la finalidad de dotar a la ciudad con un espacio donde se promoviera la cultura escénica. Era su encargo soñado. Diseñó un teatro cubierto a la manera clásica, con todos los ingredientes de un antiguo teatro romano. Palladio no llegó a terminarlo. Murió en Máser, donde estaba a la vez trabajando en una capilla que debía ser un complemento a la Villa Bárbaro, en 1580. Su hijo Silla y su discípulo Vincenzo Scamozzi se encargaron de terminar tanto el Teatro Olímpico como la Basílica. Las villas del Veneto. Como mencioné anteriormente, Andrea Palladio construyó muchas obras, muchas villas en lo que es el campo. A continuación, veremos algunas de ellas. Villa Almerico Capra, conocida como La Rotonda. Villa Tricino Tretenero. Villa Casotti Grimani. Villa Angarano di Bassano. Villa Caldogno.
Villa Chiricati, Villa Fornicerato, Precalcino, Villa Pisani, Villa Pollana, Villa Saraceno, Villa Tiene, Barcos de Villa Tricino, Villa Almarrana Sen, Villa Almarrana Brezán, Villa Piove, Villa Barder, Villa Bárbaro, Villa Emo, Villa Seno, Villa Foscalari, Villa Pisani, Villa Cornaro y Villa Cerejero. Son algunos ejemplos de las obras de este. Villas del Veneto. Las villas del Veneto se extienden por toda la llanura del Bajo Po, en el territorio de la antigua República de Venecia. Hay decenas de villas agrupadas principalmente en torno a las ciudades de Vicenza y Padua. 25 de ellas han sido nombradas como Patrimonio de la Humanidad. Todas valen la pena, pero las más destacadas son las siguientes: Villa Capra o Villa Rotonda en Vicenza, Villa Bárbaro en Máser, Treviso, Villa Contarini en Pesola Sulbrenta en Padua, Villa Pisani en Strapadua, Villa Foscari o la Malcontenta en Mira en Venecia. A continuación, hablaré un poco sobre la Villa Capra o Villa Rotonda en Vicenza. Villa Capra o Villa Rotonda. La Villa Capra es la más conocida de las diseñadas por Palladio. Fue construida entre 1550 y 1552 en las afueras de la ciudad de Vicenza, por lo que el arquitecto la englobaba en sus casas de ciudad. Ubicada en la cima de una colina, Palladio pretendió reforzar ese papel de vigía levantando una gran cúpula sobre el cubo con fachadas simétricas precedidas de pórticos con escaleras a los 4 puntos cardinales. De ahí su apodo de Villa Rotonda. Sus formas regulares, el contraste entre el verde de los jardines, el blanco de los muros y el rojo de las tejas, y el diseño de líneas puramente renacentistas, algo grandilocuentes, la convierten en el arquetipo de villa paladiana. La villa sintetiza perfectamente el ideal del Palladio de ver y ser vistos. Cedo el espacio a mi compañera Fátima. Bueno, la Villa Bárbaro es una villa paladiana en la región del Veneto, Italia. Esta villa fue diseñada por el arquitecto italiano Andrea Palladio y fue construida en 1560 y 1570. Está formada por un elemento central que tiene una fachada decorada con elementos clásicos y 2 alas simétricas laterales. Su interior consta también con patrones clásicos en sus elementos arquitectónicos y el corazón del edificio es la Sala del Olimpo, que está decorada con los mejores frescos de Paolo Veronese. En la parte trasera se construyó un jardín privado para los propietarios de tal villa. La Villa Contarini. En esta villa principalmente se construyó el cuerpo central de la villa en 1546 por Paolo y Francesco Contarini. Y ya después, a finales del siglo XVII, Marco Contarini añadió las salas laterales con un estilo barroco y también construyó 2 salas para conciertos de música. Esta villa es considerada probablemente la más grande del Veneto debido a sus excepcionales proporciones del edificio y de los jardines. La Villa Pisani está ubicada al oeste de Padua y fue construida por Francesco Maria Preti con un estilo neoclásico. El objetivo principal de esta villa fue como para demostrar la riqueza, el prestigio y la dignidad de la familia Pisani. Su interior está formado por pinturas de varios autores como Giambattista Tiepolo. La Villa Foscari, o también conocida como la Malcontenta, fue construida en 1556 por Andrea Palladio y es una de las más famosas del Veneto. Se dice que su nombre proviene debido a que uno de los hermanos tenía encerrada a su esposa dentro de la villa al sospechar que ella lo engañaba con el dogo de Venecia. Y de ahí el término de
la Malcontenta. Esta villa está construida en su totalidad de ladrillo con un enlucido que imitaba el mármol. Se decía que esto era como para ahorrar. Y la estructura interna del edificio cuenta con un gran salón central, muy iluminado. Y al final, una pequeña conclusión. Bueno, en la actualidad la arquitectura en Estados Unidos es muy parecida a las villas paladianas, solo que ya no se utilizan elementos tan clásicos como en ese entonces. Mm, la forma de las estructuras y el uso de pórticos, entre otros elementos, son muestra del gran impacto que tuvo la arquitectura del Palladio en Estados Unidos, que se puede ver actualmente, no sé, por ejemplo, en las casas de este país. Y aunque era o es considerada como sin chiste, simple o típica por una gran cantidad de personas, la arquitectura de Estados Unidos tiene una base muy sólida que ha sido adaptada a las diferentes épocas por las que ha pasado. Y eso sería todo por nuestra parte. Bueno, para finalizar, el equipo planeó como una dinámica para el grupo y sacamos 5 preguntas de la presentación para ustedes. Y bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es el nombre del arquitecto encargado de edificar estas villas? La pregunta número 2 es: ¿cuál es el origen del nombre de la villa La Malcontenta? La pregunta número 3 es: ¿para quiénes fueron edificadas o construidas estas villas? La pregunta número 4 es, en la presentación se nombran detalladamente 5 villas, pero ¿cuál es la cantidad total de villas que fueron incluidas dentro de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO? Y la pregunta número 5 es: ¿en qué siglo fueron edificadas tales villas? Esas son las 5 preguntas y ahora sí sería todo por nuestra parte. A continuación le vamos a poner un video que habla de las villas del Veneto. Y ya pues aquí viene más detallado sobre el arquitecto que las diseñó, sobre qué se basó, las molduras, las construcciones, los colores y pues vienen muchísimos más ejemplos. Pues ahora sí que de todas las villas que este personaje edificó. Andrea Palladio, de nombre Andrea di Pietro della Gondola, nació en Padua y vivió entre los años 1508 y 1580. Fue un importante arquitecto italiano de la República de Venecia que supo actualizar la herencia de las formas clásicas con la realidad del momento central del Cinquecento. Trabajó fundamentalmente en la ciudad de Vicenza y sus alrededores. Sus obras han influido de manera importante en la arquitectura del neoclasicismo. En toda la obra de Palladio aparece claramente el ideal clásico como imagen suprema de un modo de vida civil perfecto y como respuesta a una exigencia práctica de adaptación tanto al lugar como a la función. Sus construcciones se caracterizan por su sencillez y equilibrio, basado en la aplicación de una estricta simetría y un sistema lógico de proporciones.
contrapuesto al recargado estilo barroco predominante en países católicos y absolutistas. El estilo de Palladio se funda en la idea de la belleza como algo absoluto, basado en leyes objetivas y de aplicación universal. La obra palladiana, por excelencia, se forma con cuerpos cúbicos claramente definidos según un estricto sistema de proporciones, con una decoración exterior muy austera y fachadas acentuadas por un gran pórtico al estilo de un templo antiguo, es decir, edificado sobre un zócalo de obra rústica. Palladio publicó un tratado de arquitectura en el año 1570, escrito en latín vernáculo, como era tradición de los círculos humanistas de la época. En esta obra, Palladio expone su profundo conocimiento de los teóricos clásicos como Vitruvio, sentando así las bases de un nuevo lenguaje arquitectónico de proporciones y recuperación de órdenes antiguos. La obra consta de 4 secciones llamadas libros. El primero trata sobre las herramientas, materiales, técnicas y normas de proporción que debe emplear el arquitecto. En el segundo propone varios modelos de palacios tanto en planta como en alzado. En el tercero trata la construcción y la organización de calles, plazas, palacios, puentes y diversos equipamientos urbanos. Y el cuarto incluye todo acerca de los templos de la antigüedad en Roma, en Italia y en el resto de Europa. Un ejemplo destacado es la Villa Capra, más conocida como la Rotonda. Está compuesta por 6 volúmenes, un prisma central coronado por una cúpula de 12 metros de diámetro y 4 prismas sobresalientes llamados loggia. Estas superficies equivalen a un cuarto del prisma más grande y ayudan a crear cierta incertidumbre al no dejar ver el interior directamente. El diseño centralizado deriva también de una idea de contraste entre un sistema radial y uno axial, en el que la cúpula expresa la uniformidad de la planta y la acentuación de un eje principal que predomina por ser ligeramente más ancho. De esta manera, Palladio muestra que la uniformidad estricta es antinatural. Palladio siempre procura mostrar que la proporción es la relación entre dos cantidades, por ejemplo, entre la altura y la anchura de un muro, o entre la longitud y anchura de una habitación. Extendiendo la proporción a las 3 dimensiones, integrando planta y elevación, Palladio emplea lo que se denomina proporcionalidad o relación de proporciones, gracias a lo que consigue vincular 2 o más elementos, por ejemplo, 4, 2 y 1. Estos números ilustran una proporción geométrica, pues 4 sobre 2 es igual a 2 sobre 1. Luego de la guerra de Cambrai, la recuperación del nivel de vida fue lento y requirió enormes inversiones en agricultura y en estructuras necesarias para la producción. Los propietarios latifundistas necesitaban un nuevo tipo de residencia rural, y así fue que Palladio afirmó su reputación como diseñador y constructor de villas. Sus diseños son de una escala menor a la de un palacio de ciudad, a menudo una sola planta principal habitable, apta para controlar la actividad productiva de la tierra, así como para impresionar a los vecinos y entretener a huéspedes importantes. Servían al propósito de establecer una presencia social y política en el campo, además de servir al reposo, la caza y el refugio de la vida de la ciudad. En sus diseños, Palladio buscó coordinar todos los elementos en consideración a la simetría visual y a la jerarquía arquitectónica, sobre la base de la forma del área disponible, generalmente delimitada por calles y cursos de agua.
Bye.